Muy buenos días, amigos asistentes a este evento. Tal como lo ha anunciado el que antecedió la palabra, el día de hoy estamos iniciando una cruzada cívica por la reconquista de nuestros recursos naturales, por el fortalecimiento de Petroperú, una empresa que garantice la seguridad energética del país, que se ve amenazada por la última aprobación de la ley 30.130, que contiene artículos que son sumamente riesgosos para el futuro de nuestra empresa Petróleos del Perú. Pero siempre es bueno realizar un análisis de todo lo que ha sucedido en el proceso de privatización, que debería de haber sido el inicio de un debate sobre cómo tratar la política energética del país. Analizar si el proceso de privatización ha sido positivo o ha sido negativo en el país. Nosotros como trabajadores asumimos la responsabilidad de difundir estos efectos y lo hacemos de una manera desapasionada. Acá no hay un criterio intencionado de dañar una imagen, de indisponer a la inversión privada, sino simplemente nos señalamos a comentar qué es lo que ha sucedido en el proceso de privatización de los activos de Petroperú. En primer lugar, ¿cómo se justificó la privatización de Petroperú? Se justificó que en primer lugar iba a haber un incremento de la producción de hidrocarburos. En segundo lugar, que iba a haber un incremento en las reservas probadas de crudo, o sea, de petróleo. En tercer lugar, que se iban a incrementar las inversiones. Y en cuarto lugar, promover combustibles a precios competitivos. Pero hoy día, desde que se inició el proceso de privatización, desde el año 92, estamos en el año 2014, han transcurrido más de 20 años y ¿qué tenemos? Que en primer lugar, los objetivos no se han cumplido. Tenemos una menor producción de petróleo, que más adelante lo vamos a ver. Tenemos que en los activos de Petroperú privatizados no se han encontrado nuevas reservas. Solamente la actividad que se le ha dado prioridad es a la explotación, más no en las inversiones de exploración para tratar de descubrir las nuevas reservas que son necesarias para compensar las reservas que se consumen. Tenemos que hoy día el interés nacional y la defensa del patrimonio está identificado con Petroperú. Y la decisión sobre el futuro del sector petrolero y de Petroperú es una decisión que debe tomarse de manera inmediata. Su fortalecimiento no resulta contradictorio con las políticas de libre mercado. Nosotros decimos claramente que exista una competencia y como que ya lo hay en la refinación. Pero nosotros queremos que exista una competencia en toda la cadena productiva, que Petroperú tenga el derecho a participar en sus lotes petroleros. Nosotros actualmente estamos compitiendo en la refinación con la refinería La Pampilla, propiedad de Repsol. Y Petroperú tiene mejores resultados que la empresa privada. En el posicionamiento del mercado, que también competimos con el sector privado, Petroperú abastece el 52% del mercado nacional de combustibles. O sea, eso significa que una empresa, a pesar de que no tiene las facilidades, o no las facilidades, sino que no tiene el trato correspondiente, actúa en una buena performance y puede competir de igual a igual con la empresa privada. La privatización nos da como consecuencias que no producimos ningún barril de petróleo porque lastimosamente nos quitaron nuestros lotes. Hoy día tenemos la opción del lote 64, no es una opción, ya es un derecho de Petroperú sobre ese activo, que pensamos que dentro de un año, año y medio, recuperemos ya nuestra calidad de productores de petróleo, pero nuestra propuesta es de que reviertan los lotes que fueron de Petroperú y fueron transferidos al sector privado. En segundo lugar, no procesamos ninguna molécula de gas natural. No tenemos participación en el gas de camisea. No envasamos ni un galón de GLP. A pesar de que producimos GLP proveniente de la refinación del petróleo,
en la comercialización de GLP no tenemos participación. No participamos en la distribución minorista, o sea, en los grifos. Tenemos un solo grifo en Iquitos, que fue un grifo confiscado por una acción judicial a un narcotraficante y como no tenía quien lo opere, se lo dieron a Petroperú. Pero hoy día, ¿qué se demuestra? Con un solo grifo en Iquitos, con ese grifo de Petroperú, podemos regular vía la competencia el precio de los combustibles en Iquitos. Y ese fue el temor de que Petroperú pudiera comprarle los grifos a Repsol porque imponía una competencia en Lima. Nosotros en Petroperú, los trabajadores, hemos hecho un estudio que con 30 grifos en la ciudad de Lima, nosotros podíamos poner una estabilidad en los precios de los combustibles, no como ahora, que un grifero se lleva como una utilidad casi el 30% del valor de un galón de combustible. Si un galón de combustible cuesta 12 soles, un grifero se está llevando de utilidad 4 soles por galón, y eso es un abuso. Y ese es un abuso que no puede ser corregido porque sencillamente no hay una competencia transparente. Y esa competencia transparente, ¿quién la podría poner? Petroperú. No tenemos ningún buque propio, todos fueron privatizados. No tenemos participación en Camisea, y el otro efecto, que los gobiernos de turno, desde el año 2002, no le permiten a Petroperú a recuperar su crédito tributario de la Amazonía. O sea, los combustibles que vendemos en Iquitos, en la Amazonía, toda la región de la Amazonía, no pagan impuestos, no paga el IGB. Entonces, eso debería de asumirlo el Estado, conforme lo hace con las empresas, las aerolíneas, por ejemplo. A LAN no puede cobrar el IGB en el boleto, pero ha buscado una concesión con el gobierno y el gobierno le reconoce el valor del IGB, que no lo puede recuperar directamente. Igual es en las tarifas eléctricas, igual es en Telefónica. O sea, los gobiernos de turno con el empresario privado son benevolentes, pero sin embargo con la empresa del Estado como Petroperú no le permiten recuperar su IGB, que según un anuncio que hizo Humberto Campodónico, aproximadamente son como 1.400 millones de soles acumulados, que bien serviría para lanzar el proyecto de modernización de Talara y no estar esperando la voluntad del ministro Castilla en darle luz verde a este proyecto, porque hasta ahora salió la ley en el mes el año pasado, en el 2013. Sin embargo, hasta ahora no se firma el contrato de la modernización de la refinería Talara, no sale la resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas facultando el endeudamiento de Petroperú, no sale el informe de la Contraloría General de la República examinando el contrato, y por lo tanto no tenemos un contrato firmado, lo que está generando ya un malestar en la provincia de Talara, porque hubo una promesa de iniciar, según el ministro de Energía y Minas, él anunció que en el mes de enero debía de iniciarse la construcción de la modernización de la refinería Talara, pero sin embargo, por incumplimiento de las promesas, se está generando ya un malestar. La siguiente diapositiva, por favor. Miren, ahí ¿qué nos indica? Que nosotros los peruanos somos los únicos en América Latina que no tenemos una empresa integrada verticalmente. Lo tiene Colombia a través de Ecopetrol, lo tiene Chile a través de ENAC. Caso específico de Chile. Chile no tiene gran prospección petrolera, pero le permite a que ENAC salga al extranjero a buscar reservas de petróleo. Petrobras en Brasil, Pemex en México, PDVSA en Venezuela y Petroecuador en Ecuador. O sea, todos tienen sus empresas integradas verticalmente, a excepción de nosotros los peruanos, que Petroperú solamente actúa en la refinación. Lo que ha significado el proceso, la siguiente por favor, lo que ha significado la privatización simplemente ha sido una transferencia de una riqueza de propiedad de todos los peruanos a favor de las empresas petroleras privadas. Eso es lo que ha significado la privatización de los activos de Petroperú. Y sus efectos, por ejemplo, en la exploración han sido totalmente negativos. Petroperú, cuando operaba los lotes petroleros,
tenía una activa participación en la exploración. Sin embargo, desde que se asumieron esos lotes, unos a partir del año 92, el lote 10 a partir del año 96, solamente han hecho 2 perforaciones exploratorias en toda esa etapa, lo que indica que se le ha dado prioridad solamente a la explotación de petróleo. Entonces, nosotros tenemos que hay casos, y lo voy a enumerar brevemente, de privatizaciones que rayaron con el escándalo, con la estafa al país. La siguiente, por favor. En el caso del lote Z2B, un lote que está en la costa de Talara, que lo operó Petrotés, luego Petrotés se lo ha transferido a Savia, a un consorcio Savia con una empresa china, pero ¿qué tenemos de fondo? Que se transfirió un lote en operación, con una producción de 19.000, casi 20.000 barriles diarios, y ahora está produciendo menos de 13.000 barriles diarios, con unas reservas probadas de 77 millones de barriles. Y este activo se transfirió con toda la infraestructura. Tenemos las plataformas marinas, los motores, las barcazas, todo lo que se usa para la explotación del lote, se le transfirió a cambio de un pago de 10 millones de dólares anuales a Petroperú, porque todos esos son activos de Petroperú. Sin embargo, actualmente todavía siguen pagando 10 millones de dólares al año, a pesar de que en el año 92 el petróleo tenía una cotización de 15, 20 dólares el barril. Hoy día, que está a un promedio de 100 dólares, sigue pagando 10 millones de dólares. En el directorio anterior, con Humberto Campodónico, estábamos planteando una modalidad de más bien de que Petroperú fuera un socio en este lote y que presentaba como aporte toda la infraestructura, y de tal manera que a nosotros, a Petroperú, no nos paguen por el alquiler en dólares, sino más bien nos paguen en producción. Puede hacer que esa propuesta todavía la mantengan los directorios de Petroperú, y de esta manera Petroperú y el país gane con una aportación de producción de este lote. Luego tenemos la siguiente, la privatización del lote 88X, que queda en Iquitos. Se le privatizó y se transfirió a Pluspetrol. Se le transfirió con una producción diaria de 25.000 barriles diarios y con un compromiso de inversión de 25 millones de dólares en 5 años. Imagínense ustedes, un lote petrolero que producía 25.000 barriles diarios con un compromiso de inversión de 5 millones de dólares por año. Eso no se da en ningún país cuando se entrega un lote petrolero en producción. 5 millones de dólares, muchas veces en algún lote, significa el valor de la producción de 2, 3 días. Entonces, sin embargo, acá, en la década del 90, esa privatización se dio con esas gangas a las empresas privadas. Ahora, lo que es más resaltante, que la participación, la operación de este lote le ha permitido a Pluspetrol entrar en otros lotes. Por ejemplo, ha financiado su participación en Camisea. Pluspetrol, ¿qué hizo para captar fondos? Vendía su producción adelantada. O sea, la producción, por ponerles un ejemplo, en el año 14 le decía, yo te vendo mi producción del año 2015, 2016, 2017 y me la pagas ahora. Se la pagaron y eso les permitió entrar en Camisea. O sea, con lo que dio el lote de 8, le permitió a Pluspetrol tener una participación en Camisea. Lo que le niegan a Petroperú, se le permite a otras empresas. El lote 10, también es un buen lote. Este lote queda en Talara, fue privatizado, se le dio en licencia a Pérez Compan por 202 millones de dólares y también con un compromiso de inversión de 25 millones de dólares por 5 años. Igual, la misma estafa, o sea, 5 millones de dólares por año para que se invierta en un lote que tenía una producción promedio de 17.000 barriles diarios. O sea, si vamos analizando, todo lo que se dio en la década del 90 tuvo la intención prácticamente de desactivar a Petroperú y darle las facilidades a las empresas privadas. Y igual,
Este lote del 2003, Pérez Compan se lo vendió a Petrobras. Y con esos ingresos, Petrobras también ha tenido la oportunidad de buscar otros lotes, hacer exploraciones en otros lotes, y el año pasado Petrobras tomó la decisión de vender sus activos de Petroperú. La pregunta que nos hacemos los peruanos, ¿en cuánto vendió los activos Petrobras? Nadie lo sabe, o por lo menos no es una cifra comunicada. Pero es la manera como las empresas privadas hacen plata con nuestros recursos naturales. La siguiente. Aquí tenemos un cuadro, efecto del proceso de privatización sobre la producción. Y miren, el lote Z2B, como decía, casi 19.500 barriles diarios que producía el año 93 antes de su privatización, hoy día produce 13.560. Pluspetrol, con un promedio de 27.000 barriles diarios, hoy día produce 11.248. El lote 10, que Petroperú lo dejó con una producción de 17.000 barriles diarios, hoy día están aquí esto está hasta el 2012, en 13.500, pero el año 2013, cuando Petrobras toma la decisión de venderlo, ya no invierte en el lote y la producción cae a menos de 10.000 barriles diarios. La siguiente. Miren, esa gráfica indica cómo ha caído la producción. Cuando Petroperú tenía la responsabilidad de la producción, la dejó en 126.000 barriles diarios en el año 96. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos recuperándonos de la gran catástrofe que se dio en el año 85-90, en el primer gobierno del partido aprista, que, recordemos, un galón de gasolina valía mucho menos que una botella de gaseosa. Entonces, se subsidiaron los combustibles, Petroperú no recuperaba el subsidio y eso arrojó que Petroperú se desfinanciara y bajara la producción. Pero cuando entra el gobierno de Alberto Fujimori el 90 y se apertura el libre mercado, Petroperú empieza una recuperación, pero una mala seña porque empieza la recuperación y más bien eso creo que incentivó la privatización de los activos de Petroperú. Después también tenemos el caso, aquí hemos abordado ligeramente el aspecto de la producción de petróleo. En el caso de la privatización de la refinería Pucallpa, esta refinería, con su planta de ventas, fue concesionada por 20 años en el año 94. El Estado, Petroperú, desde el 94 al 2012, ha recibido 69.4 millones de dólares, o sea, casi 70 millones de dólares. Pero, sin embargo, la Maple, en un solo año, en el año 2012, tuvo ingresos por 118 millones de dólares. O sea, eso, alguien que lo mida de una manera objetiva, califica que eso fue una estafa. Ahora, ¿qué tenemos? Que este activo está culminando su concesión. Entonces, si pensamos en función de país, lo que debería darse es que este activo lo recupere Petroperú. No tanto que lo recupere Petroperú, sino ya se lo devuelvan a Petroperú. Ahora, hay un hecho ahí interesante. Últimamente, la semana pasada, se ha anunciado que una compañía que opera un lote cerca a Pucallpa ha encontrado petróleo de muy buena calidad de 45 grados de API. Entonces, con esa causa, nosotros pensamos que la decisión que debe tomarse es que esa refinería regrese a la propiedad, a la operación de Petroperú, para que tenga la oportunidad de refinar ese crudo de tan buena calidad. Esperemos que esas sean las decisiones que se tomen por el bien del país, porque de caso contrario, prácticamente estaríamos pensando que hemos vuelto a la etapa de la privatización sin sentido que tuvieron los activos de Petroperú. Luego viene la privatización de los terminales. Esos terminales, que son que se les puede decir los grandes tanques de almacenamiento que están distribuidos a nivel nacional para que puedan hacer la distribución zonal, fueron concesionados a Cerlisa Bogpa, a Graña y Montero. Bueno,
estos contratos fueron por 15 años y hace 2 años fueron prorrogados ilegalmente. Hoy día nuevamente están terminando su concesión. Y nosotros, en el estudio que se nos ha hecho, se manifiesta que, por ejemplo, que desde el año 98 hasta el 2012, Petroperú cobró por esa concesión 214 millones. Eso fue lo que le pagaron los operadores a Petroperú. Pero, sin embargo, ¿cuánto pagó Petroperú para que le almacenen sus combustibles en esos terminales? Petroperú pagó 517 millones, originando un forado de 303 millones de dólares. Hoy día tenemos la oportunidad que al término de ese contrato reviertan a Petroperú. Ahora, yo les pediría al amigo Manuel Dahmer, a la congresista Verónica, que le expreso mi saludo, que visiten los terminales para que se den cuenta y pidan una certificación que si los compromisos de inversión que se dieron en los contratos se han cumplido. Si nosotros, cuando operábamos el terminal del Callao, para Petroperú era un orgullo mirar ese terminal. ¿Por qué? Porque estaba en un estado perfecto. Hoy día vamos al Callao y si lo miramos nos ponemos a llorar. ¿Por qué? Porque simplemente ese terminal está hecho un desastre. Y aún así existen fuertes presiones políticas para que prorroguen los contratos. Entonces nosotros tenemos que tener una posición bastante definida y bastante fuerte en ver en que esos contratos no se prorroguen, sino que la primera opción sean que regresen a Petroperú. Luego también vino en ese proceso la privatización de la naviera transoceánica, una filial de Petroperú. Esto se privatizó por 25 millones de dólares. Sin embargo, los buques solamente los buques estaban valorizados en 85 millones de dólares. Fue un regalo. Pero aparte de eso, cuando se privatizaron los buques, se privatizaron con un compromiso de operación. O sea, le garantizaban 3 años de operación a esta compañía para que le transporte los combustibles y el petróleo a Petroperú. O sea, con esos 3 años, más que se repagó la venta de Transoceánica. Y hoy día, por ejemplo, en el estimado que tenemos, que entre el 96 y el 2012, Petroperú gastó cerca de 554 millones de dólares. O sea, son efectos totalmente negativos de esa privatización. Acá sí fue una privatización sin retorno. No tenemos la posibilidad de recuperar estos buques. Más bien nuestra opción sería la construcción o la compra de nuevos buques. Luego también en ese proceso se privatizaron los grifos de Petroperú. Petroperú tenía 78 grifos a nivel nacional y con 78 grifos regulábamos el mercado. Es por eso el temor que tiene el privado al manifestar de que no sería una intromisión del Estado en que Petroperú tenga grifos. Y esa no es la verdadera causa. La causa es que si Petroperú tiene participación con los grifos, como le repito, podría regular el mercado vía la competencia, que ese es el objetivo principal del libre mercado. Hoy día tenemos un total de 3.152 estaciones de servicio y Petroperú tiene un contrato con la Petrorec, es una cadena que está en alianza con Petroperú en 510 grifos. O sea, y el error más grande que se cometió en la privatización fue que lo primero que se privatizaron fueron los grifos, cuando en una privatización de una empresa petrolera los grifos es lo último que se privatiza. Ahora, los efectos que tenemos, lo hemos mencionado, el descenso de las reservas, el descenso de la producción, y tenemos las siguientes conclusiones. Que en primer lugar, la presencia de petroleras estatales extranjeras realizan operaciones exitosas explotando los recursos de Petroperú, mientras Petroperú no explota ningún lote. Acá está Savia, que es una filial de Ecopetrol. Acá está Sapec, que es una empresa estatal china. Acá estuvo Petrobras, la empresa estatal brasileña. Entonces, estas empresas sí son exitosas.
Petroperú no puede ser exitosa, sencillamente porque alguien no quiere. O sea, per se, ya de manera anticipada dicen, no, Petroperú no puede operar los lotes. Pero se olvidan que la escuela petrolera del país fue Petroperú. O sea, todo lo que se obtuvo en su momento pico de producción, por ejemplo, ¿de quién era la responsabilidad? De Petroperú. Pero ahora, pues, el mensaje ultraliberal no permite que Petroperú tenga la opción de participar en los lotes petroleros. Y si no hemos encontrado una resistencia en ese sector, en la modernización de la refinería Talara, es porque sencillamente hay un anuncio de privatizar el 49% de sus acciones. O sea, eso es lo que nosotros planteamos a través de la iniciativa ciudadana, corregir esos errores. Ahí el punto 2, punto 3, punto 4 habla estrictamente de lo que hemos hablado, de que ha sido una mala decisión de haber privatizado los lotes petroleros. En el caso de la refinería Pucallpa igual, la concesión de los terminales, lo hemos dicho, nosotros apostamos para que esto revierta a Petroperú y más bien nuestra conclusión sería que para tener una garantía en el crecimiento económico del país, en el marco de una estrategia nacional de desarrollo, es la integración vertical de Petroperú. O sea, nosotros como trabajadores no planteamos la integración vertical de Petroperú por una opción, como alguien nos podrá decir, por un puesto de trabajo. No, nosotros lo planteamos porque es lo más conveniente para el país. Aquí, por ejemplo, tenemos una experiencia que todos los que del Poder Ejecutivo que justificaban la ley hablan de Ecopetrol. Pero no dicen que cuando un lote operado por un privado termina la concesión, ese lote es transferido a Ecopetrol. Porque allá Ecopetrol sí tiene una proyección, o no sé si habrá llegado a la producción del 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y eso es lo que le hace fuerte, la producción de petróleo. Nosotros podemos tener buenas refinerías. De repente vamos a tener la refinería más moderna de América Latina. Pero eso no le garantiza estabilidad, vigencia a Petroperú. El año 2008, llegamos al mes de julio, Petroperú tenía más de 500 millones de soles de utilidades netas. Utilidades netas. Terminó el mes de diciembre del año 2008 y arrojaban pérdidas por 530 millones de soles. ¿Qué pasó? Que en el mes de julio del año 2008, el petróleo llegó a costar casi $150 por barril. Y lo comprábamos a ese precio y nuestros combustibles los vendíamos con esa referencia, o sea, ganábamos. Pero luego tuvo una caída y el petróleo terminó en $60 el barril. Y todo lo que habíamos ganado lo perdimos, inclusive hasta adquirimos pérdida. ¿Todo por qué? Por no ser productores de petróleo. Esa es la diferencia que tenemos con Ecopetrol, que tenemos con Petrobras, que tenemos con Petroecuador, de que nosotros no tenemos una participación en la etapa más productiva de la industria petrolera. Y esa es la oportunidad negada, inclusive por el actual gobierno, que cuando se presentó a las elecciones habló del fortalecimiento de Petroperú. La ley 30-130, ¿qué le dice a Petroperú? Le dice, tú solamente dedícate a tu proyecto de Talara y mientras estés en tu proyecto tú no puedes mirar otros negocios. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Poder Ejecutivo? No terminales, no modernización de las demás refinerías de Petroperú, no devolución de lotes. Entonces, ahí prácticamente estamos entrando en una privatización encubierta en la cual nosotros estamos plenamente convencidos que con el apoyo ciudadano y a través de esta iniciativa ciudadana vamos a revertir esa decisión. Para nosotros, el partido recién empieza el día de hoy con el inicio de esta campaña. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Castillo More, dirigente sindical y ha sido representante de los trabajadores ante el directorio de Petroperú.